en adelante. Entonces lo pusimos a las 6, de 6 a 7:30. No deje de venir y traiga a una persona que usted sabe que necesita salvarse. Amén. Como decía el hermano Luis Velázquez acá en su mensaje, no hace 15 días hoy, cada uno tiene una oveja perdida. Amén. Y a veces más de una, que es su familia. Amén. Hay que rescatarlas para el reino de Dios. Bueno, pensando en esto porque estamos hablando hoy, día misionero, y siempre es el tema principal de la iglesia, es de predicar el evangelio, de seguir adelante. Porque, hermano, las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo fueron esas: id por todo el mundo y predicar el evangelio a cada criatura. Yo siempre he examinado esas palabras porque no solamente dijo ir por todo el mundo y predicar, sino que tuvo en cuenta a cada persona. En todo el mundo, a cada criatura. Para que el que crea este mensaje y sea bautizado, será salvo. Mas el que no cree, será condenado. No es porque Dios quiera condenar a nadie, sino porque la persona es la que escoge la condenación. Porque si rechaza el Salvador, ¿quién lo podrá salvar? Hay un solo Salvador. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros estamos desde el día de Pentecostés para acá, digamos así, la iglesia predicando. Ha habido tiempos de grandes luchas. Ha habido tiempo en que parece que la iglesia se hubiera desaparecido, pero ella nunca ha desaparecido. Siempre hay personas que están invocando el nombre de Jesucristo en la tierra. Es como el caso del pueblo de Israel. Parece que Israel hubiera desaparecido, de pronto de su tierra sí. Dejaron su tierra, fueron llevados cautivos a diferentes países. Se volvieron, por eso hay un dicho que dice por ahí, el judío errante. Suena mucho esa palabra. Porque ellos mismos comenzaron a emigrar para todas partes. Algo que Dios les había dicho, que si ellos no guardaban los mandamientos que Él les dio, entonces les pasaría eso. No porque Dios quería que les pasara, sino porque no quería que les pasara eso. Pero ellos escogieron esa parte por desobedecer. Ese pueblo de Israel, ustedes saben que comienza con Abraham, ¿no? Comienza con Abraham, y de Abraham viene entonces Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob los 12 príncipes, y luego viene todo ese pueblo de Israel, el único pueblo a quien se le reveló el Dios vivo y verdadero. Amén. De ellos mismos salió descendencia. Usted lee el capítulo 5 de Génesis, ahí se va a dar cuenta que se formaron muchas naciones. Y cuando llega el capítulo 6, dice que había mucha gente y que la gente había corrompido su camino delante de Dios. Pero de esos mismos salieron ¿de dónde? Salieron de Adán. Y luego todo eso, pero ahí venía una descendencia, lo que se llama la línea mesiánica. Amén. Porque mire que Caín y Abel, Caín fue el hombre que no obedeció a Dios, que quiso implantar otra clase de plan de salvación, porque el plan de salvación del Señor es a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tenía que morir y derramar su sangre. Por eso Abel aprendió de sus padres, y él, al llegar a su lugar donde tenía toda su hacienda, dice, escogió de lo mejor de su ganado para ofrecérselo a Dios, porque así había aprendido de sus padres. Porque Dios, cuando Adán ya estaba destituido del huerto, Dios lo llamó. En la inocencia, Adán fue fiel a Dios. Pero como Dios creó al hombre completo, no lo creó con libertad. Amén.
libre albedrío de escoger el bien o el mal. Por eso le dio ese mandamiento tan pequeño, ese mandamiento. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de él no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una prueba que no fue tan grande, porque podía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Y el hombre desobedeció. Estando ya en la desobediencia, y fue sacado del huerto, porque el huerto estaba representando también la comunión con Dios. Allí dice la Biblia que Dios se paseaba al aire del día y hablaba con Adán. Amén. Y Adán le respondía y le dio las órdenes que tenía que hacer. Adán las estaba cumpliendo. Pero al sacarlo del huerto, quiere decir, perdió la comunión con Dios. Y dice la Biblia que Dios puso un querubín, un poderoso ángel, con una espada encendida, que la revolvía por todas partes para que el hombre no volviera a entrar al huerto. Amén. Esa espada simbólicamente representa la ley. Porque la ley no vino para que el hombre se salvara, sino para castigarlo por el pecado. Pero antes de la ley ya Dios había prometido la gracia. Porque Dios es un Dios de gracia. Y así se le presentó a Adán. Lo llamó, ¿dónde estás? Entonces Adán le respondió que estaba escondido porque tenía miedo. Y le dijo, bueno, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Como que dice, ella es la culpable. Pero Dios es un Dios de gracia, amén. Él no quiere que nadie se pierda. El que se pierde es porque decida y se rebele, ahí sí ya no hay remedio, porque Dios no lo va a obligar. Por eso en el capítulo 6 de Génesis dice, versículo 6, dice, he aquí que el hombre es carne. Por tanto, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios trata y trata, ¿no? Trata. Y si uno no, entonces llega el día que lo deja. Y el día que Dios lo deja a uno, ahí no hay esperanza. Amén. Por eso, hermanas y hermanos, vamos a buscarlo. Vamos a humillarnos delante de Él. Que es lo único que le conviene al ser humano, es humillarse delante de Dios. Porque es el único amparo del ser humano. Entonces llama a Adán y a Eva, que estaban cubiertos con hojas de higueras, lo cual no cubría mayor cosa, ni era muy duradero, y Dios le trae túnicas de pieles y los viste. ¿Por qué estoy mencionando esto? Bastante hemos dicho esto, pero lo estoy mencionando porque allí comienza el primer anuncio del Redentor del mundo. Amén. Allí comienza el anuncio. Porque para que hubiera esas pieles, para hacer las túnicas y vestirlos, hubo sangre derramada. Y hubo alguien inocente que murió en lugar del pecador. Porque el pecador era Adán y murieron unos animalitos que no habían hecho nada. Entonces, con ese vestido que Dios les dio, se pudieron presentar ante Dios. Es decir, Adán y Eva siguieron en comunión con Dios a través del sacrificio. Amén. Porque a través del sacrificio del Cordero de Dios es que el ser humano se pone en comunión con Dios. No hay otra forma. La religión que el hombre invente, las buenas obras que invente, todo lo que quiera hacer para encontrarse con Dios, no le va a funcionar, porque solo lo que le sirve no es lo que uno haga, sino lo que Dios hizo por nosotros. Hay que recibir lo que Él hizo. Entonces, como para Dios uno ve ese tiempo, no tantos años, 4000 años, de pronto más, que se comenzó a anunciar el Redentor del mundo. Pero para el Señor, como Él no está dentro del tiempo, ¿no?
Para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él vive en un eterno presente. Para nosotros son muchos años, para él no. Porque nos conocía antes que él fundara el mundo. Amén. Así que el Señor sabía quién iba a obedecerle. Usted está sentadito allí. Yo estoy aquí predicando. Pero el Señor, antes que el mundo fuera, ya sabía que yo iba a querer. Y que usted iba a querer. Y también sabe quién no va a querer. Pero Él no influye para que uno crea, ni tampoco influye para que el otro no crea, sino que esa es libertad del ser humano. Es lo que sí que se revela y muestra su salvación, para que uno la crea. Por eso dice claramente con Abraham, que Dios le habló a Abraham estando en Ur de los Caldeos, en una ciudad llena de idolatría y de pecado de toda clase. Pero Abraham era de la simiente, amén. Estaba por allá en tinieblas, pero era de esa simiente del Redentor. Por eso le dice el Señor a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, porque la serpiente era apenas un instrumento que hizo todo fue Satanás. Por eso en Apocalipsis le dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue el que hizo toda esa obra. Entonces le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, que viene siendo con el talón, ¿no? Mire cómo la Biblia va mostrando. Uno dice, vamos a anunciar el Evangelio, vamos a anunciar, estamos en el tiempo de anunciarlo, pero se viene anunciando desde allá, porque esa es la buena nueva. Antes que él naciera, se venía anunciando. Y Abraham creyó el anuncio, creyó la buena nueva, amén. Bendito el Señor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Yo pensaba, bueno, ¿cuál es la simiente del diablo? La simiente del diablo es el pecado, fue lo que él sembró en el ser humano, a través de la desobediencia. Pero la simiente de la mujer viene siendo Jesucristo, el Salvador del mundo, Dios mismo manifestado en carne. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Esa herida fue cuando Cristo estaba en la cruz. En vez de estar Cristo herido, el que fue herido fue el diablo. Porque a través de la muerte, Jesucristo lo venció. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo venció? Porque el que muere es el que pierde. Pero Jesucristo no perdió, sino que ganó muriendo. Y ganó toda la raza humana. ¿Por qué? Porque la sentencia de Dios a Adán y a través de Adán hacia toda la raza humana es porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que desobedezcas ciertamente morirás. Y esa muerte era la muerte espiritual. Porque la muerte física viene a consecuencia de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de Dios con el hombre. Porque ante Dios que es santo, nadie lleno de injusticia y de pecado podrá acercarse. Amén. Nosotros nos hemos acercado porque hubo uno que pagó nuestra culpabilidad. Amén. Y nos perdonó el pecado y nos justificó. Y entonces nos encontramos con Dios. Por eso Él está aquí esta mañana. Mire, nos hemos gozado. Amén. Aleluya. Entonces con la muerte lo venció. Leía yo ahí en 1 Corintios capítulo 11, donde habla de la Santa Cena, ¿no? Ahí dice, siempre
que comierais este pan, no dice cada año, ni cada 6 meses, ni cada 3, ni todos los días, dice siempre que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oiga, anunciando la muerte. Y ese anuncio de la muerte tiene un poder tan grande para el mundo de los espíritus que el diablo tiembla cuando oye eso, amén. Por eso es que hay que predicar el Evangelio, y el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, victorioso entre los muertos. Y eso es lo que venció al mundo, venció el pecado, venció a Satanás, venció todo. Jesucristo está sentado en su trono celestial sobre todo principado, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Escuche palabra de Dios para que se le abra su entendimiento. Porque este es el mundo espiritual, amén. Este es el mundo espiritual. Entonces mire, ¿desde dónde se viene anunciando? Desde que el Señor le dijo así a la serpiente, estaba anunciando el Redentor. Amén, gloria al Señor. Después, cuando le pone el vestido de pieles a ellos, también estaba anunciando. Y leía yo en el capítulo, terminando el capítulo 4, dice así de Eva. Porque uno estudiando, porque estudiar no es leer, sino estudiar la Biblia, ahí pensando. Ahí dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, y le nació un hijo llamado Set. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Entonces, esa palabra me deja dicho a mí que esa mujer estaba en comunión con Dios. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ellas ya seguían en comunión, pero a través de los sacrificios. Amén. ¿Por qué? Porque ese era el anuncio de que un día vendría el Cordero de Dios que moriría por toda la raza humana. Y por eso lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, hermano, oiga eso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay perdición, pero también hay vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el que ha creído de corazón de aquí no se mueve. ¿Para dónde se va a ir? Como cuando llegó el apóstol, el Señor, y vio que las grandes multitudes no había ni uno, solo los 12. ¿Dónde están los que me seguían? Señor, todos se han ido. ¿Ustedes también quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Escucha lo que dice. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso es lo que nos tiene aquí. No hay otro. ¿Para dónde vamos? Solo Él. Hay que seguir adorándolo y sirviéndole. Llenarnos de su presencia. El creyente a veces pierde el fervor porque el creyente se desconecta de la comunión con Dios. Cuando te sientas frío espiritualmente, cuando sientas que el pecado te está asediando, que el mundo te llama, hay algo maravilloso que puedes hacer: volver a la presencia del Señor. No te desprecia, porque algunos piensan que, como le enseñaban a uno cuando estaba uno pequeñito, niño, no haga eso porque Dios te castiga. Cuidado, vas a hacer esto porque Dios te castiga. Entonces la gente todavía sigue con esa doctrina en su mente, que Dios castiga y castiga. Así, bueno, ya yo te pequé, ya para dónde voy, ya Dios me aborrece, me va a condenar. No, aunque esté en pecado, si alguien dice, hasta aquí llego, no voy a seguir en el pecado, me vuelvo a Cristo, te perdona y te levanta de ahí. Amén, amén. O sea que mientras estamos vivos hay esperanza. Pero el día que uno muera, así se selló, o la perdición o la salvación.
Y esta es la buena nueva que viene desde allá. Y le dice Dios a Abraham cuando lo llamó. Bendito el Señor. Ese es en Génesis capítulo 22, versículo 18. Vamos a leerlo. 22, 18 le dice Dios a Abraham de la siguiente manera. Amén, amén. Pero leemos el 17. Te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán, amén, las ciudades de sus enemigos. Puesto, porque estoy en otra versión, pero estamos leyendo distinto. Entonces dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál es esa simiente? La misma que le anunció a Eva, amén, y a Adán, la misma que le anunció también a Noé, que le anunció a Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios porque creyó en la promesa. Amén. Caín mató a Abel, que creyó en la promesa, pero nació uno que creyó en la promesa, siguió creyendo, que es Set. Y dice que al final del capítulo 4 de Génesis, dice que cuando nació Set, dice, desde entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Mire cómo viene esto. Viene lo que se ha llamado en Israel, se le ha dicho el remanente de Israel, hombres y mujeres de fe que creen. Ese es el remanente. Yo les he dicho, porque estudiando esto me he dado cuenta que la iglesia no tiene remanente, porque la iglesia es la iglesia, el que es de la iglesia es, y el que no es, no es. ¿Cómo somos de la iglesia? Por el nuevo nacimiento. Porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién? Jesús. Pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, no aceptaron sino recibieron. A los que creen en su nombre, ¿qué más? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que los engendra. El que esté luchando por allí y diga, pero es que yo quiero y no puedo, yo quiero y no puedo, siempre el pecado. Examina tu nuevo nacimiento, si naciste de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, uno ama la santidad, ama la justicia, quiere pureza cada día, y por eso lucha contra el pecado. Y el Señor le ha dado una nueva naturaleza. Esa es la iglesia, los nacidos de nuevo es la iglesia. Perfecto no, perfecto no. Pero ahí están nacidos de nuevo, son hijos de Dios, con debilidades. Como dice el Salmo 103, él dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los hijos y sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, esta buena nueva no es ahora, no. Esta viene desde allá. Amén. Y vamos a mirar otras escrituras que se den cuenta ustedes. Y en cada una de esas épocas, porque hubo unos periodos que se cumplieron. Por ejemplo, ese periodo de la parte profética
Hubo un periodo también que se le llamó periodo teocrático, que viene siendo cuando Dios estaba reinando en su pueblo. Después viene otro periodo que se le llama monárquico, que es cuando rechazaron a Dios como rey y dijeron, nómbranos un rey. Entonces ya no era teocrático, porque teocrático es el gobierno de Dios en su pueblo, pero cuando pidieron rey ya no era Dios, sino era el rey. Entonces es un periodo monárquico, era un hombre gobernando. Aún Dios, después de Saúl, que fue ese rey que desobedeció, entonces viene David, y David sí reina como rey, pero siguió siendo teocrático porque David hacía todo lo que Dios le decía. En cada uno de esos periodos, Dios siempre estaba dando la buena nueva. A todos les iba diciendo la buena nueva. Mire cómo le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que la bendición y la salvación es para todo el mundo. Pero ¿por qué no se salva todo el mundo? Porque no todo el mundo cree. O sea, ellos están rechazando la bendición del Mesías, del Salvador. Porque en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que el Mesías es para salvar a todas las naciones. Amén, gloria al Señor. Pero hay un grupo pequeño que es el que cree, y ese grupo que cree es el que aprovecha la bendición de la simiente de Abraham. Que darle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. El profeta Isaías, ustedes saben los versículos que les voy a citar. Isaías se le ha llamado el profeta evangélico porque fue el que más habló del Mesías. Amén, gloria al Señor. Mire, capítulo 7, versículo 14. Y todos esos profetas, Moisés habló bastante. Moisés dijo, Jehová les nombrará a un profeta como a mí. A él oiréis. Estaba hablando, era del Mesías. Amén, gloria al Señor. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Se viene anunciando, se venía anunciando. Y luego Isaías y todos esos profetas, porque sería muy largo leerles todo. Pero les recuerdo esto que dice Isaías. He aquí que la Virgen concebirá. Tiempo futuro, ¿verdad? Y dará a luz un hijo. Esa es la misma simiente de allá del Génesis. Amén. Esa es la misma que se viene anunciando. Dará a luz un hijo. Y mire cuál era ese hijo. Se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Por eso creemos que hay un solo Dios, que el Hijo no es otro Dios, sino el Hijo es el mismo Dios. Amén, porque el Hijo es Dios manifestado en carne para poder redimir la raza humana. Luego viene el capítulo 9. Amén. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Ese es el niño de Belén, ¿no?, que estábamos cantando en el himno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. Pero mire quién era ese niño. Y el principado sobre su hombro. Usted ve que los príncipes y los generales, ¿de dónde llevan todas las, cómo es lo que se llama eso? Las distinciones. En el hombro, la insignia de todo. La charretela, ¿sí? Entonces dice, el principado sobre su hombro. Amén, se refiere a eso. Y el ángel que anunció su nacimiento, él dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Fue el día que nació él, que os ha nacido hoy. Amén, qué día maravilloso ese.
Con razón el cielo se gozó, los ángeles cantaron. Amén, gloria al Señor. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. El niñito era el Señor. ¿Quién es el Señor? Jehová de los ejércitos. Dios manifestado en carne. Amén. Así que Él es Rey. Rey de reyes y Señor de señores. El soberano de los reyes, el todopoderoso. Alabanzas a su glorioso nombre. Pero mire cómo ese ángel le da este anuncio. Ese es en San Lucas 2, 14 y 15. Y anterior, desde el 12 comienza a hablar. Dice que había pastores velando en las vigilias de la noche. Y hay algo que hay que tenerlo en cuenta. Es que todos aquellos hombres que pasaban en el templo leyendo el libro de la ley, y ahí estaba el anuncio del Mesías, pero todos ellos se fueron pervirtiendo todos esos anuncios y profecías, los convirtieron en una cantidad de leyes que ellos inventaron, lo que se llama las tradiciones. Y los pastores de ovejas eran personas que eran despreciados entre ellos. Miren lo que son las cosas. Así, los que esperaban al príncipe, esperaban al Mesías, que iba a reinar, que los iba a liberar de la esclavitud, a ellos no se les reveló, sino que se les reveló a los pastores que estaban allá en la finca cuidando las ovejas. Y se les revela y le dice: os doy nuevas de gran gozo. Amén. Que hoy ha nacido en la ciudad de David, que es Belén. Y todo eso lo había dicho el profeta Miqueas, ahí dice. Amén. Belén de Efrata, no eres tan renombrada, era una ciudad pequeña, pero de ti me nacerá el que reinará en Israel. Sus salidas son desde la eternidad. Y Él se viene mostrando, Él viene hablando, amén, a través de las generaciones. Y exactamente nació allí en Belén, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios no falla, lo que Él ha prometido lo cumple al pie de la letra. Amén, amén, alabanzas al Señor. Y en Gálatas capítulo 4, donde dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren ustedes, hermanos, cómo viene todo esto. Ahí se cumplió en San Lucas capítulo 2, versículos 12 al 14. Y ahí comienza entonces toda esa vida. Léase el Evangelio de San Lucas. Primeros capítulos habla de todo eso que sucedió. Cómo fue criado, cuando lo llevaron al templo para presentarlo. Cuando Simeón lo tomó en los brazos, un anciano de Israel que esperaba la redención de Israel. Dijo: ahora Señor, despida a tu siervo. Se esperaba en la redención de Israel. Eso es el grupo del remanente de Israel, gente de fe, siempre los ha habido. Amén, gloria al Señor. Así que, como dice el apóstol Pablo, así como en aquellos tiempos hubo un remanente que se salvó, que caminó con Dios, dice, ahora también hay un remanente escogido por gracia. Pero mira, ¿cuál es ese remanente escogido por gracia? La iglesia. Pero yo dije que la iglesia no tiene remanente, sino que la iglesia es el remanente. ¿El remanente de qué? El remanente del mundo. Porque hay millones. El mundo tiene más de 7.000 millones de habitantes. Está llegando ya como a 8.000 millones.
Pero un pequeño grupo es el que ha creído. Es el remanente escogido por gracia. ¿Está usted contento de ser de ese remanente? Escogido por gracia. Amén. Mire lo que dice de Abraham, porque estamos diciendo que la buena nueva viene desde allá. San Juan 8:56. 8:56 estaba el Señor con esa controversia con los fariseos. Entonces le dice el Señor a ellos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del Señor. ¿Cómo es eso entonces? Lo vio a través del espíritu profético. Por eso yo les decía a ustedes aquí ahora, para que nosotros estemos gozosos acá, es que tenemos una vista espiritual abierta para mirar las cosas. Amén, gloria al Señor, porque si uno no entiende, pero esto qué, yo no entiendo esto, ¿qué hace esa gente ahí? Pero el que ya se le abrió el panorama espiritual y ya saben qué es que estamos, adora y glorifica. Y una de las cosas maravillosas que tiene el Evangelio es que el Espíritu Santo viene sobre la vida de las personas para habitar en ellos. Entonces dice: Abraham vuestro padre, le dijo el Señor a los judíos, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Eso le digo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén, gloria al Señor. Lo que estamos mirando allí, que Abraham esperaba en la promesa y la vio por fe. Estaba firme por la promesa dada. Esa era la buena nueva que Dios le dio a él. Pero esa buena nueva que ellos veían, la veían hacia el futuro. Y se gozaban viendo por el espíritu de esa promesa. Pero usted y yo no la estamos viendo hacia el futuro. La estamos viendo ya cumplida totalmente. Amén, gloria al nombre del Señor. Cumplida la promesa. Todo está, como dicen por ahí, todo está servido en bandeja. Amén. Todo está hecho. Vamos a leer algunos sermones del apóstol Pedro. Busque Hechos capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. El día de Pentecostés, cuando los judíos estaban diciendo, están llenos de mosto, se burlaban. Entonces el apóstol Pedro se pone en pie. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Ya no era la promesa, sino que ya estaba ahí. Amén. Ya había hecho el sacrificio. Ahora le dice: varón aprobado entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, se hizo desde la eternidad, se sabía que él iba a morir. Amén. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. David dice de él, mire, lo que decía el rey David, que era en el Antiguo Testamento, ya se le anunció la buena nueva también a David, él lo sabía también. Y mire lo que dice David. David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. ¿Cómo lo veía? A través del Espíritu, por la Escritura revelada. Veía al Señor siempre delante de mí. ¿Qué más? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, amén, gloria a Dios, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, oiga, viéndolo antes. ¿Cómo lo vio? Por la promesa, la creía. Amén. Viéndolo antes. Bendito el Señor. Dice entonces, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, bautismo del Espíritu Santo. Y aquí está el Espíritu Santo presente. No hace mucho oímos personas hablando en nuevas lenguas acá. Esto es una realidad. Amén, gloria al Señor. Yo he estado orando y ojalá se unan conmigo muchos hermanos en su oración personal. Oremos por un derramamiento del Espíritu Santo. Yo hoy en la madrugada dije, Señor, hoy vamos a estar en la escuela dominical. Que todo el que llegue sienta tu presencia. Derrama de tu Espíritu. Aleluya, porque eso es lo que nos hace estar aquí, llenos de gozo. Entonces dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está diciendo lo que el rey David veía por el Espíritu. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aplauso a Jesús esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Él sigue bautizando. Y así pueden ustedes mirar otros sermones del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Pero vamos ahora al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Aquí habla del remanente, hermano. Esa gente de fe es el remanente. Amén, gloria al nombre del Señor. Hebreos 11 dice la palabra de la siguiente manera. Leyendo, comenzando el capítulo de Hebreos 11, aquí está diciendo la gente de fe. Dice, ahora bien, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿qué pasó? Alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Los antiguos que creyeron la promesa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es más real lo que no se ve que lo que se ve. Por la fe Abel, amén, gloria a Dios. Por la fe Abel. Por la fe Enoc, amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo antiguo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe.
Le creyó a Dios y fue justificado. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, amén, gloria al Señor, y habitó como extranjero y como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, escuche esto, oiga, esperaba Abraham por la fe, amén, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Oiga esto, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, no vieron al Mesías así con los ojos materiales, solo creyeron. Sin haber recibido lo prometido, pero ¿qué más dice? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, gloria al Señor, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ya usted y yo no lo estamos mirando lejos, ya está aquí presente, amén. Ya Él nació, ya murió, ya efectuó la redención de género humano, se fue a su trono celestial, desde allá dirige su iglesia, pero no solamente que la dirige, sino que mora en ella, porque la Biblia dice que la iglesia es el templo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, gloria al Señor. Creamos esas verdades porque en eso es lo que nos sostiene. Amén. Entonces, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mismo capítulo, vamos al versículo 39. Porque después de estos de fe, sigue hablando de otra lista extensa de la gente de fe. Y terminando el capítulo dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo prometido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nunca vieron al Mesías ya nacido, pero ellos por fe lo saludaban de lejos. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Lo vio por el Espíritu Santo, el Espíritu profético. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Y con este cerramos. Amén, gloria al Señor. Así que, hermanos, adelante, sigamos predicando esta palabra. Sigamos anunciando la buena nueva. Porque en Hebreos capítulo 4 dice que a ellos, a los israelitas, no les resultó para bien el oír la buena nueva, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, es decir, no la creyeron. La buena nueva que venimos mirando en el Antiguo Testamento. Pero ahora no estamos hablando que una promesa sino que ya está cumplida la promesa. Ya Cristo vino, ya murió y resucitó, ya está en el cielo. Ahora ha prometido que vendrá por su iglesia. Y esa es otra promesa que se cumplirá al pie de la letra. Amén, gloria al Señor. Y la otra promesa es que vendrá por segunda vez, que es distinto.
La segunda venida es distinto al arrebatamiento, porque la segunda venida todo ojo lo verá. Lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cómo le parece a usted este mundo perdido, lleno de vanidad y de incredulidad y de toda clase de pecado? Y de pronto, dice la Biblia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y verán la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Segunda venida. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando digan, ay, si esto era verdad, no lo creímos, ahí viene. Y en Apocalipsis dice, y se esconderán, dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que viene. Pero cuando esto suceda, la iglesia estará en cuerpos glorificados con Él, alabándolo, glorificándolo, adorándolo. Amén, amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del versículo 3 en adelante. Escucha esta lectura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer, nuevo nacimiento, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, digan amén, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Alguien tiene pruebas? Aquí lo dice la Biblia. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo se ha manifestado, a quien amáis sin haberle visto. Así hicieron los profetas, creyeron en la promesa, creyeron en el Mesías sin verlo nunca. Pero nosotros estamos mejor que ellos todavía, porque ellos no recibieron el Espíritu Santo. Ellos no tenían la Biblia, no la tenían, amén. Usted tiene la Biblia ahí en las manos, le está diciendo toda la verdad, toda la revelación. No estamos esperando que venga el Mesías para salvarnos, ya Él vino. Y ya está la salvación hecha, amén. Entonces dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando el Espíritu Santo te toque, vas a decir, es verdad que hay gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y oiga esto, los profetas que profetizaron de la gracia, esa era la promesa que ellos profetizaban. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso los saludaban de lejos, amén. Ellos veían toda esta gloria.
Ellos por el Espíritu veían una iglesia llena del Espíritu Santo, hablando en lengua, adorando, amén, gozándose con la redención, gozándose con la justificación, esperando el arrebatamiento. Para algunos acá desprecian todo eso, pero ellos lo veían en el Espíritu de lejos y se gozaban, amén, se gozaban y entonces querían estar presentes. Pero dice el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, amén. Cuando un ángel te ve a ti hablando en nuevas lenguas, amén, te ve lleno del Espíritu Santo, ahí dice que anhelan mirar los ángeles. Oye, el ángel se acerca, ellos no pueden recibir el Espíritu Santo porque ellos nunca estuvieron perdidos. Amén. Pero ver a un pecador perdido, contaminado de toda clase de pecado, bajo sentencia de condenación eterna, con una vida corrompida totalmente, una conciencia corrompida, una naturaleza pecaminosa llevándolo a la inmundicia cada día. Y ahora los ángeles lo ven levantando las manos santas, adorando, amén, bendito el Señor, hablando nuevas lenguas por el Espíritu Santo, hablando las maravillas de Dios. Dice que los ángeles anhelan mirar y dirán, qué maravilla, qué cosa tan grande ha hecho nuestro Dios. Amén. Se va este barco, hermano, se va. Amigo, se va. De que nos levanta de esta tierra contaminada. Esto es verdad, esto es verdad. Gloria a Dios. Esto es verdad. Bendito el Señor. Levántate y adóralo. Aquí está la unción del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Bendito el Señor. ¿Hay aquí alguien en esta mañana? Una visita que nos acompañe acá. Gloria a Dios, ahí está, gloria a Dios. Ahí está la unción del Espíritu. Aquí está la salvación, aquí está la salvación. Aquí está Jesucristo, amén, gloria al Señor. Hay una visita que quiera entregarse al Señor. Ya usted ha oído todo esto. No hay otra forma en que uno pueda salvarse, solo recibiendo a Jesucristo como Salvador. Amén. ¿Quién lo quiere recibir? A los hermanos, bueno, solamente que alguien voluntariamente quiera pasar acá. Que diga, bueno, yo me estoy descarriando, si usted quiere pasar acá. Pero si no, no importa, donde está, haga un reconocimiento y un arrepentimiento. Y le aseguro que de aquí saldrá con una fortaleza espiritual en su vida. Amén, gloria al Señor. ¿Hay alguna persona que quiera venir, una visita? Amén. Abrimos siempre este espacio porque sé que cualquiera que crea se salva esta mañana.